Bueno, nuestro tema de esta tarde es el estudio serio de la Biblia no es para sisis, para cobardes. Siempre me ha gustado la palabra sisi, porque nunca quise ser un sisi, un cobarde, pero mis hijos, cuando fui a los Estados Unidos con mis hijos, yo tenía que estudiar, pero ellos podían estar disfrutando, jugando en el parque. Y aprendieron esa palabra muy rápido. Yo no la conocía antes. Así que les dije, ¿quién es Sisi? Porque Sisi en Austria es la famosa reina. Pero ellos me dijeron, tú eres un Sisi, un cobarde, porque yo no era demasiado aventurero en esa época. En fin, el estudio serio de la Biblia no es para cobardes. Quiero hablar un poco del arte de la exegética bíblica, que es un concepto muy amplio. Se puede hacer de muchas maneras. Y ya me diréis al final si os ha resultado útil. Quiero empezar basándome en la actitud correcta del intérprete, antes de meternos con los pasos y las herramientas. Veamos. Se empieza con un concepto, revelación, inspiración. He intentado mostrarlo con un diagrama. Aquí tenemos a Dios. Y voy a seguir la ruta hacia la izquierda. En teología decimos que la revelación se sitúa en un nivel entre Dios y el profeta o el apóstol, la persona a la que Dios quiere comunicar su palabra. Él se revela a esa persona. Y esa persona se comunica de diferentes maneras. Puede ser por escrito, puede ser oralmente, lo veremos en un momento. Dios ayuda a esa persona por medio de la inspiración. Estos son, digamos, las definiciones. Ahora, cuando hablamos del manuscrito original, como decía antes, he olvidado el nombre. Sara. Gracias, Sara. Tú decías antes, ¿cuáles son los manuscritos originales? ¿Cómo de lejos podemos ir atrás en el tiempo? Cuando vayamos atrás en el tiempo no tenemos manuscritos originales, no tenemos ni uno, no hay autógrafos. Lo más parecido podría ser el papiro 52, que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Manchester, en la Galería Rylands, datado en el año 125 después de Cristo y contiene Juan 18, unos pocos versículos. Investigaciones recientes dicen que podría ser posterior, sobre finales del siglo II. Bueno, esos serían al menos 50 o 60 años después de que Juan lo escribiera. Es lo mismo que nos pasa con manuscritos posteriores. Así que tiene que existir lo que llamamos preservación, procedente también de Dios. Creemos que Dios trabaja en todos los niveles, en algunos más que en otros. Revelación, inspiración, quizás preservación. Las personas religiosas intentaron conservar cuidadosamente sus manuscritos. Así que tenemos copias de los manuscritos, muchas de ellas. Del Nuevo Testamento tenemos más de 5.000 piezas de manuscritos, a veces del Nuevo Testamento entero, otras veces de una pequeña parte, como ese papiro. Y eso se traduce en la Biblia. Y los traductores son expertos, respetados, y normalmente creyentes en la Biblia, según mi experiencia. Y cuando traducen, oran antes de traducir. Así que quizá Dios está también usándolos para traducir correctamente las palabras de los manuscritos. Y aquí estamos nosotros, la comunidad de cristianos, que tenemos la Santa Biblia, la observamos, la interpretamos. ¿Qué significa para nosotros? Aquí también necesitamos al Espíritu Santo. Y por eso algunas personas añaden la parte de la iluminación. Somos iluminados al leer la Biblia. Luego la aplicamos a nuestras vidas y podríamos ir aún más lejos y añadir aquí a otras personas.
Porque estas personas que son cristianos pensarán en otras personas que no son cristianos. Como decía Estéfano, ¿qué pasa con esa gente que no pueden pensar en la Biblia como autoridad? ¿Cómo llegamos a ellos? Y también necesitamos aquí al Espíritu Santo, para que podamos, no basándonos en los métodos, sino en la persona, acercarnos y pensar, ¿qué es lo que esta persona necesita? Así que estos son los principales nombres que usamos, la terminología principal, y ahora voy a concentrarme en la revelación y la inspiración. El modelo bíblico dice que hay revelación y que hay inspiración, oral y escrita. Encontramos las dos en la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 nos da una palabra para la escritura. La escritura es theopneustos, de teos, Dios, y neustos, aire, espíritu. Así que la Biblia ha sido respirada por Dios. Podríamos decir, hasta llegar a alguien como tú o como yo. Revelación. La revelación puede llegar de muchas maneras. En el pasado decíamos a través de visiones y sueños y profetas. Eso es lo más común, pero a veces también puede ser verbal. Por ejemplo, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Dios mismo los escribe, revelación verbal, nada que cambiar ahí. Pero también tenemos revelación histórica, como con Lucas, el investigador. Él escribe porque estudia el pasado y cómo fueron realmente las cosas con Jesús, y pone las cronologías en orden para que sus amigos griegos, puedan entender. En Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1, vemos a una persona meditando acerca de lo que ha aprendido en la vida y sintetiza todo lo que ha aprendido y lo tenemos en la Biblia. Parece que la sabiduría humana dirigida por Dios es un tipo de relación existencial. Las personas que escribieron las Lamentaciones en Babilonia pasaron por una profunda experiencia, no una buena. Fue algo que sufrieron y escribieron sobre ello, y es palabra de Dios. Así que hay muchas maneras en las que la revelación puede llegar desde Dios hasta la persona que escribe o pasa el mensaje a otra persona. Y ese es el porqué del politropos, palabra que viene de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios habló en otro tiempo de muchas maneras, no solo muchas veces, sino de muchas maneras. Estas son algunas de esas maneras. Y ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Deberíamos tenerlo también, debería haberlo puesto aquí abajo. Cristo, como tipo de revelación. Y entonces, la persona que recibe la revelación es inspirada por Dios, lo que significa que Dios intenta, porque quiere comunicarse con la persona, y no solamente lo intenta, sino que tiene éxito ayudando al profeta, al apóstol, a quien sea, que tiene que poner la revelación en palabras humanas. Lo hace por medio de inspiración verbal, inspiración mental, inspiración personal, inspiración total. Hay quien habla incluso de inspiración por encuentro. Dios inspira y el Espíritu Santo ayuda a lo largo del camino en el proceso de pensamiento y de formulación que ocurre en la mente humana. Y ninguna de estas cosas se pueden medir de manera científica. Esto es lo que la Biblia nos dice de cómo funciona. ¿Entendido? Este es el concepto revelación e inspiración. Podéis hacerme preguntas después si creéis que es necesario hacer alguna pregunta. Hermenéutica. Noemí, esta es para ti. Hace unas semanas me preguntaste hermenéutica y exégesis. ¿Cuál es la diferencia? Y yo en el momento que me lo preguntó me dije, tengo que incluir esto porque es cierto. ¿Cuál es la diferencia?
Hermenéutica significa interpretar. Viene del griego hermeneuein, entender el significado de las palabras de la Biblia. Es la ciencia de la comprensión e interpretación de las Escrituras. Eso es la hermenéutica. La hermenéutica es muy importante. Ed Sinke nos hablará de ella más tarde. Para mí, la hermenéutica tiene dos objetivos: la naturaleza de la Biblia y su interpretación. El primero es teórico. Esto es algo que en Europa hacemos muy bien, especialmente en Alemania y en Italia. En Italia lo hacen todo muy bien, según escuché ayer en el autobús. La teoría acerca de cómo se debe interpretar la Biblia. En el contexto y la cultura angloamericana se incide más en la segunda parte, lo que es muy útil. La reflexión metodológica acerca de la interpretación científica de la Biblia. Reflexión metodológica. ¿Cómo lo hacemos? Ellos están más interesados en el cómo. Y creo que tienen buenas razones para ello. Así que este es más práctico. La hermenéutica cubre ambos enfoques. Mientras que los alemanes suenan bastante secos, a veces cuando lees sus libros sobre hermenéutica, los libros ingleses se centran en cómo hacerlo, qué reglas cumplir. Esos son sus libros sobre hermenéutica, cómo dar estudios bíblicos desde la exégesis hasta la exposición y demás. Poniendo esto en una especie de diagrama que podáis recordar, hablamos del cuadrado de la hermenéutica. Aquí está el texto bíblico. Y al texto bíblico nos podemos acercar, esta parte es teórica, nos podemos acercar desde 4 ángulos diferentes. Podemos empezar por los autores porque es una forma de comunicación. Un erudito de la crítica diría que se empieza con el autor. Si creemos que Dios es el autor y los apóstoles son los escribientes, empezaría antes, pero aún así existe un autor, un escritor inicial de la Biblia. Así que podríamos empezar por ahí, por el autor y su mundo. Ese es mi enfoque. Yo quiero saber quién escribió esto, por qué lo escribió. Quiero saber más acerca de ello. Y luego está el texto, y el texto es en realidad lo único que tenemos. El texto y las palabras del texto. Así que se puede hacer una exégesis orientada hacia el texto. Y esto es algo muy interesante porque podemos usar datos en bruto e interpretar el texto, mientras que en el caso de los autores trabajas con, ¿cómo lo has dicho, Leonard? Con presuposiciones acerca del pasado. Aquí pasa lo mismo. En teología, igual que en la ciencia, existen muchas presuposiciones de cómo se desarrollaron las cosas, de por qué existen diferencias. Pero el texto está ahí. También podríamos empezar con los lectores, diciendo, bueno, ¿qué tiene la palabra que ver con los lectores? Haciendo una exégesis orientada hacia el lector. O incluso con el tema, ¿qué dice la Biblia sobre temas específicos? Dependiendo de por dónde empecemos, haremos una exégesis distinta. Necesitamos saber cuál es nuestro foco principal en la hermenéutica. ¿Es el autor, el texto, el lector o el tema? Porque si empiezas con el autor, puedes usar estos enfoques. El método histórico crítico, la sociología histórica, la psicología histórica, la nueva arqueología. Todos estos son métodos exegéticos que se usan hoy en día para estudiar la Biblia y son todos diferentes. Tienen diferentes maneras de hacer preguntas y responderlas. No existe una exégesis única. Y esto es algo que quiero que aprendáis. No hay solo un tipo. Depende del enfoque hermenéutico, de lo que pretendamos hacer. Si empezamos con el texto, hacemos una exégesis orientada hacia el texto, con métodos como la lingüística estructural, la nueva crítica literaria, algo que viene del departamento de inglés, la interpretación canónica, el uso del texto como canon o la exégesis según la teoría de los actos de habla. Hay diferentes enfoques. Si empezamos con el lector, podemos aplicar historia efectual, exégesis psicológica, bibliodrama, teatro y Biblia,
teología de la liberación, exégesis feminista, y aún hay más. La lista no es exhaustiva. Si te centras en el tema, haces interpretación dogmática, interpretación existencial. En el pasado se ha dicho que los adventistas somos dados a hacer interpretación dogmática, porque nos gusta saber acerca de nuestras doctrinas. A veces lo hemos hecho, pero personalmente creo, me siento seguro con este enfoque, el que parte del texto, porque puedo usar las escrituras hebreas, las escrituras griegas, y tengo datos en bruto que puedo usar. No necesito hacer presuposiciones previas sobre los textos. Simplemente analizamos el texto y empezamos por ahí. Ese es el cuadrado de la hermenéutica, y la persona que lo sugirió explica que estas flechas significan que todo influye de algún modo en lo demás. No se empieza con una tabula rasa. Es imposible, y lo sabemos. Necesitamos tener algún tipo de presuposiciones, pero estas deben estar bien establecidas, y creo que en armonía con la Biblia, con lo que ella misma dice de cómo la Biblia debe ser interpretada. Bien, siguiente concepto. El arte de la exégesis bíblica. ¿Qué es en comparación con la hermenéutica? Usemos una ilustración. La hermenéutica sería como estar enfrente de un bosque. Vemos el bosque al completo y decimos, ¿qué quiero hacer con este bosque? Y entonces, en la exégesis, escogemos un texto, que es como adentrarse en el bosque, escoger un árbol y empezar. Miramos en la base del árbol, observamos la superficie, las raíces, el tronco, la parte principal, miramos qué es esto y lo otro, y al final compartimos el fruto con los demás. Quiero decir que de lo que aprendes con la exégesis hay que compartir el fruto, no hay que compartir la suciedad, esa que se vaya junto con el sudor. No hay nada ahí para compartir. Cuando hacemos esto, la gente se asusta, porque piensan, ¿en serio? ¿Eso es lo que hay que hacer? En un minuto os lo enseño. Exégesis es detectar el significado original. Es lo que el texto mismo dice, fácil de decir, pero quizá difícil de descubrir. Salvar la brecha del contexto para reconocer su significado actual. ¿Qué tipo de brechas contextuales hay que salvar? Tengo 4 cosas aquí, aunque quizá hay más, que suponen una brecha entre la Biblia y yo. El contexto histórico. La Biblia no se escribió en España. Sorpresa. Ni en Alemania tampoco. Se escribió en otro lugar, en otro tiempo. Una parte hace al menos 1900 años y otras partes hace más de 3000 años. Era un mundo diferente. Y también desde el punto de vista lingüístico, mucha gente no sabe leer hebreo o griego. Hay una brecha. Así que tengo que usar una traducción. Esta está en inglés. Otra brecha, porque mi inglés no es suficientemente bueno para poder explicar todo correctamente. Hay una segunda brecha. Así que usad un idioma, una Biblia en vuestro idioma. Brecha cultural. Hay muchas cosas en la Biblia que no entiendo al principio. ¿Por qué importa eso? ¿Qué pasa con las mujeres teniendo que llevar algo en la cabeza, cubrirse la cabeza? ¿Qué importancia tiene eso? Una brecha cultural, algo que no sé. Primera de Corintios 15:29 es mi ejemplo favorito. El bautismo por los muertos. ¿Qué es eso? No se explica en ningún sitio. Pero la gente de Corinto entendió perfectamente de qué hablaba Pablo. Pero yo no. ¿Por qué? Por culpa de la brecha histórica y cultural. Hay una brecha literaria.
Ellos usan estructuras, quiero decir, les gustan los paralelismos, los quiasmos. Nosotros no hacemos eso hoy en día. ¿Habéis oído hablar de las estructuras quiásticas? No solemos hacer eso en nuestra poesía, pero ellos sí, les encanta, tanto que hay libros enteros escritos en quiasmo. ¡Wow! Increíble. Hablando de brechas, hay quien dice, no, la Biblia me habla a mí. Abren la Biblia, leen el texto y les habla clara y directamente. Así que no ven la brecha. Simplemente saltan. Aunque les avisen que hay que ir con cuidado, ellos piensan, es lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, ¿cómo era eso? La Biblia lo dice y eso es todo. Hay un dicho por ahí en Estados Unidos. Sí, gracias, eso es. La Biblia lo dice, yo lo creo y se acabó. ¿Podemos hacer eso? Si te encuentras con un texto alentador, es posible que te funcione. Pero si abres la Biblia y te pasa como al del chiste, que primero oró y luego leyó y decía, y Judas fue y se ahorcó. ¿Conocéis el chiste? Y piensa, oh no, no puede ser el texto correcto, así que ora de nuevo, abre y lee, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué me estará diciendo Dios? No podemos hacer eso. La exégesis es el salvoconducto para entender lo que la Biblia quiere decir. Funciona así. La escritura y la exégesis nos ayuda a ver los principios y el significado, a veces lo llamamos el significado de la Biblia, y el significado con el principio que lo sustenta. Su importancia es exactamente la misma hoy, porque si no, no sería un principio. Esta parte la puedo transferir, no el texto. Porque si transfiero el texto, podría concluir, como alguien me dijo, las mujeres siempre tienen que llevar falda. Porque en Deuteronomio dice que las mujeres no deben llevar ropa de hombre. Y como hoy los pantalones o los vaqueros son ropa de hombre, las mujeres no pueden llevarlos. Y cuando dije que no estaba de acuerdo, me llamó liberal, no adventista y todo lo demás. No sé, creo que no veía la brecha. Saltaba de un texto a otro, pero la exégesis nos ayuda a ver los principios. Si tenemos los principios, esto es algo que a veces los que usan el método histórico crítico intentan hacer. Tienen otros métodos exegéticos. Algunos son iguales, otros distintos, pero las presuposiciones son totalmente diferentes. Hacen esto, pero paran aquí. No les interesa para nada esta parte. Pero creo que como adventistas nosotros sí estamos muy interesados en tomar los principios y el significado original de la Biblia y aplicarlo a la actualidad. Necesitamos esa aplicación. Y creo que esto, aunque es un poco difícil de ilustrar, también es parte de la exégesis. Las dos cosas van juntas. Exégesis sin aplicación, creo que es como hacer algo sin propósito. El propósito es lo que la Biblia me habla para mi vida. Vale, y hasta aquí, brevemente, el marco histórico y presuposicional. Y ahora pongámonos a trabajar. El título de esta charla viene de un dicho del lexicógrafo griego Frederick Danker. Los teólogos lo conocemos por el BDAG, de Bauer, Danker, Arndt y Gingrich, que es el léxico principal que usamos para el Nuevo Testamento y su literatura. Él dijo, la tarea de los eruditos no es para blandengues. Ahora estoy haciendo un poco de exégesis a Danker. Quería decir que para ser lexicógrafo necesitas persistencia y necesitas disciplina.
porque solo con persistencia y disciplina llegarás al significado de las palabras. Y esa era su vida, lo que hizo toda su vida, lexicografía. ¿Por qué el estudio serio de la Biblia no es para cobardes? Yo creo que el estudio de la Biblia no es para conseguir un chute de espiritualidad. No creo que haga falta hablar a adventistas de esto, pero quiero decir un par de frases. Hay quien dice que necesitamos estudiar la Biblia para elevarnos espiritualmente. Eso es cierto, el estudio de la Biblia eleva nuestra espiritualidad. Pero el estudio de la Biblia es más que eso. El estudio de la Biblia es una inmersión en el mundo bíblico, llegar a conocer mejor a Dios y a nosotros mismos. Si no consigues un chute de espiritualidad al estudiar algo, no significa que no lo hagas bien. Es estudio. Prestar atención a los detalles y pensar con claridad no es contrario a amar a Jesús. Algunos miembros de iglesia dicen, esto es demasiado complicado, no puedo hacerlo, debería ser leerlo y entenderlo. Bueno, en ese caso no necesitamos teólogos. Eso es verdad. ¿Por qué no prestar atención a los detalles? La Biblia tiene algo para los niños que juegan en el arenero y también para los arquitectos. Todos pueden sacar algo de ella. Y si eres una persona estudiosa que quiere estudiar la Biblia en profundidad, aún tiene más para ofrecerte. La guía del Espíritu no estaba pensada como un atajo para personas descuidadas. Y esto también vale para los pastores. Cuando te preparas o no te preparas el sermón porque el Espíritu te guiará en el púlpito, yo creo que nada sustituye a una buena preparación. No es para blandengues y los próximos pasos tampoco son para blandengues. Conceptos de exégesis bíblica. ¿Qué es eso? Detectar el significado original y salvar la brecha hasta el presente. Quiero mostraros en 10 pasos cómo hacer exégesis. Es posible que ya los conozcáis, pero en todo caso es bueno recordarlos. Es bueno recapitular. Sí. Ok, lo he dicho bien. Siempre es bueno conocer estos pasos. Dependen del texto y podéis seguirlos sucesivamente. Lo primero, orar. Si queréis saber cómo estudiar la Biblia exegéticamente, sigue los pasos. Así de fácil. Ora por respeto, ora por apertura de mente, por flexibilidad, ora por tus presuposiciones. Me refiero a dejar tus presuposiciones sobre lo que el texto quiere decir. Porque si ya sabes lo que quiere decir el texto, ¿qué vas a estudiar? Probablemente acabará diciendo lo que tú ya sabías. Escoge un texto. Paso número 2. Tómate tu tiempo. ¿Cuál es la unidad de texto que quieres escoger? ¿Por qué lo escoges para un estudio bíblico? Respóndete estas preguntas. Escoge siempre al menos una unidad completa, no 14 o 15, ni media. ¿Qué hay del resto? Pero entonces necesitas preguntarte qué es una unidad de texto, dónde empieza, dónde termina y por qué. Cuanto menos material, más fácil será investigarlo en profundidad. Vamos a hacerlo práctico. Si quieres investigar sobre un texto bíblico para un sermón o para un devocional, ¿qué puedes hacer? Escoge un texto, delimítalo, léelo y vuélvelo a leer y léelo de nuevo. Siempre digo intenta leerlo con una mirada nueva. Léelo hasta que te lo sepas de memoria. Eso es bueno. Escoge una traducción que te guste. Escoge una traducción que sepas que es cercana al texto. En hebreo o griego, si es posible. Y si no, ¿cuál escogerías en español? ¿Puyol? ¿Esa es cercana? ¿Qué traducción? Esa es. Gracias. En inglés, quizá la New American Standard Bible, la New English, ¿cómo era? Se me ha olvidado. La Elberfelder en alemán. Usa alguna de esas.
Los dos primeros pasos son fáciles. El tercer paso también es para todo el mundo. Cualquiera puede hacerlo. Haz observaciones textuales. ¿Qué hay realmente en el texto? Entonces, para hacer crítica textual, tienes que sentarte y mirar otros manuscritos, ver lo que el texto, cuando se traduce, se hace de un manuscrito, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Es siempre del mismo, pero puede que no sea el mejor texto en determinados casos. Ya hemos visto Isaías. Si volviéramos a la imagen, veríais que hay algo escrito en un lateral. El autor del rollo de Isaías escribió algo en el lateral para insertar en un lugar específico en Isaías 40, versículo 8, al principio. Eso no está traducido aquí, porque solo está en Qumran. Pero ese es 1000 años más antiguo que el que está traducido aquí. Teológicamente no cambia mucho, pero es una frase. ¿Ese es el original? ¿A dónde vamos? Investiga un poco. Necesitas tener algunos principios. ¿Cómo saber cuál es el más antiguo? Lo que puedes hacer es recopilar preguntas para el texto. Todos deberíamos hacer esto. ¿Qué resulta difícil de entender? ¿Qué preguntas me plantea? Y reconocer el hilo. ¿De qué va? El hilo rojo. ¿Se dice así en inglés? ¿El hilo rojo? ¿Quién tiene el inglés como lengua materna? Ed, tú, por ejemplo, ¿conoces el hilo rojo? Ah, no. La idea principal. Podemos llamarlo la idea principal. Pero me gusta lo del hilo rojo, ¿sabéis? En Gran Bretaña no deberíais hacer eso. Es una historia interesante. La reina hizo incluir un hilo rojo en todas las cuerdas de la marina. Así, cuando se corta, se sabe que la cuerda pertenece a la corona. Oh, I wrote it for. Oh, no. Thread. Of course. There's no danger there. Read thread. Come on, read thread. Do not be threatened to read. These kind of helps to. Bien, un momento. Palabras clave, encabezamientos, repeticiones. Pregúntate siempre es bueno preguntarse, ¿por qué aparece de esa manera? Si te haces todas esas preguntas, sacarás mucho provecho de tu estudio. Fíjate en el género. Aquí hay algunas preguntas útiles, aunque en alemán. Análisis del contexto. Lo más importante, quiero decir, la mitad de las respuestas a ¿qué hago para entender este texto? Se contestan con lee el contexto, estúdialo, contexto. Aquí tengo un pequeño examen para vosotros. ¿Qué es esto? ¿Más alto? 13. Vale. 13. Sí, es 13. Correcto. Has acertado. ¿Quién ha dicho una B? ¿Nadie? Pero es una B. Así que, ¿qué es? ¿Cómo decidimos? Usando el contexto. ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? Eso nos ayuda a decidir qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Es fácil. Estudia siempre el contexto. Ahora ya lo sabéis. Si lo haces una vez, la segunda es mucho más fácil, ¿verdad? Hagámoslo de nuevo. ¿Qué es esto? Os escucho. Os he dado incluso más contexto. No más contexto, más datos. Antes eran solo 2 símbolos. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 símbolos. Eso es más. ¿Qué es esto? Las 9 y 10. Tienes toda la razón. Si lo ponemos en rojo, lo iluminamos y le ponemos una caja negra alrededor, son las 9 y 10. ¿Qué más podría ser?
Podría ser, si le damos la vuelta, pero normalmente es un despertador raro porque no tiene el 0 de aquí. Bien, ¿qué más? ¿Se os ocurre algo? Estuve pensando en esto el sábado por la tarde. 9 décimos para mí y el resto para vosotros. Es pastel de zanahoria, muy sano. ¿Qué? Fútbol, sí. ¿Quién ha dicho fútbol? Bien, me encanta. Podría ser el resultado del partido de Milán contra el Real Madrid. Espero que se me permita decir Real Madrid aquí en Cataluña. No estoy seguro si saldré vivo de esta, pero el resultado fue 9-10 en un partido amistoso hace 4 años. Así que, ¿cuál es? La respuesta es contexto, y probablemente se os ocurren más. Salmo 9, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Es curioso que hayas escogido Salmos y no Daniel 9:10. Yo habría escogido ese. Bien, el contexto es importante. Lo habéis hecho 2 veces. Si os enseñara un tercer ejemplo, lo haríais automáticamente, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando estudias la Biblia. Si estudias la Biblia seriamente y lo haces concienzudamente, lo haces una vez siguiendo un método. Lo vuelves a hacer la próxima vez y se vuelve más sencillo. Estudiar la Biblia es como entrenarte. Yo lo llamo entrenamiento bíblico. Es como el carnet de conducir. Cuando te sacas el carnet, empiezas. Cuando yo empecé tenía que recordar el freno. No, eso no es el freno, es el embrague. El embrague hay que pisarlo a fondo y luego pones la marcha. Aquí conducís con marchas, ¿verdad? Después tienes que apretar al mismo tiempo el freno y si sueltas el freno, no el embrague, entonces el acelerador, aceleras y el embrague. ¿Sabéis cuánto se tarda en aprender a conducir la primera vez? Una eternidad. Me acuerdo que en la autoescuela a mí me costó 40 minutos. 40 minutos para que el coche anduviera 2 metros y entonces hizo... porque iba en tercera. Pero ahora ni siquiera lo pienso. Funciona de manera automática. Como lavarse las manos sin pensarlo, cepillarse los dientes. Y lo mismo con el estudio de la Biblia. En un poco de tiempo, si lo haces de manera disciplinada, concentrado en la tarea, repitiéndolo una y otra vez. Y cuando llegues a un texto nuevo verás inmediatamente lo que necesitas para entenderlo. Creedme, que funciona. Ves un texto y dices, definitivamente tengo que mirar el contexto. Tengo que fijarme en estas 3 palabras, tengo que estudiar esto y ya está. Me encantaría que estuviéramos todos en ese punto. Después de años de escuelas bíblicas, que viéramos un texto y supiéramos exactamente qué hacer para entender lo que significa. Ya hemos hablado suficiente de esto. Paso 5. Análisis del contexto. Revisamos buscando relaciones textuales, textos paralelos, evangelios sinópticos, citas, alusiones, ecos. ¿Cómo argumentamos las relaciones textuales? Intenta argumentar, razonar. No digas simplemente, esto debe ser un texto paralelo porque mi Biblia lo pone aquí debajo. Eso debería ayudar. ¿Pero por qué? ¿Por qué existen conexiones entre el Nuevo Testamento y el Antiguo? Para cada uno de estos os daría ejemplos, pero no tenemos tiempo. Aunque quizá os pueda dar alguno aquí y allá. Lo que hay que saber del estudio de las palabras, como la palabra pecado en 1 de Juan. No pequéis. Hijitos míos, no pequéis. Y si alguno pecare, id a Jesús. Y la terminología para pecado
Los dos términos son diferentes. Uno significa no pequéis continuamente y el otro, si caéis en un pecado, entonces acudid a Jesucristo, quien os ayudará. Cosas que nos pueden ayudar a entender mejor el texto, sintaxis, estudios de gramática, análisis histórico. Hazte preguntas acerca de la situación política, económica, social, la cultura, la religión de la época. ¿Cómo se debería leer? ¿Cómo era la vida? La geografía, la flora, la fauna, todo ayuda. Si viajas a Israel, hazlo. Hazte ese favor y disfruta. Cuando vuelvas, no leerás los evangelios de la misma manera. Lo ves allí, delante de tus ojos. Cualquier pregunta histórica real está permitida. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no? No hay nada que temer en la Biblia. Análisis teológico. ¿Qué temas teológicos se encuentran en el texto? ¿Qué nos dice acerca de Dios, del ser humano, de la salvación? ¿Cuál es la contribución de este texto a la teología bíblica? Todos deberíamos responder a estas preguntas cuando estudiamos la Biblia seriamente. Y entonces leer de nuevo, y leer literatura complementaria, diccionarios bíblicos, enciclopedias, monografías, comentarios. ¿Tenéis algún comentario? ¿Tenéis algo así en vuestro teléfono móvil? ¿Lo tenéis? Acceded a ello, usadlo. Los escritos de Elena White, maravilloso. Todos sus escritos están en la web y se pueden hacer búsquedas. Una herramienta genial. La literatura puede ampliar mis horizontes y también corregir mis ideas. Y no solo la literatura puede hacer esto. Habla con otras personas. Pregúntales qué piensan del texto. Y cuando hayas hecho todo eso, no se te olvide la aplicación. Por favor, cambia mi vida. ¿Cómo responde este texto a las preguntas de mi vida? A mi iglesia, en los tiempos que vivimos. ¿Cómo cambia mi vida cuando lo entiendo? ¿Qué me está pidiendo que haga? ¿Qué debería hacer? Quizá encontrar un lema memorable para este texto, para que no se te olvide lo que has estudiado. Y entonces toma una decisión y ora por esa decisión. Aplica el texto. Para terminar, esto es... Vale, dejaremos esta parte porque está en alemán. Terminaremos así. Toma una decisión y ora acerca de ella. ¿Puede un texto bíblico cambiar tu vida? Yo creo que sí puede, especialmente cundo le has dedicado trabajo. Para que eso pase, a veces se necesitan años para un versículo. Ya os lo he contado. Yo estudié un versículo, 6 versículos durante 5 años. No está mal. A ratos aún los estoy estudiando. Aún estudio la Biblia. Y es edificante, pero también supone a veces trabajo duro. Cuando tienes que revisar una palabra en todas, en cientos de apariciones en griego, en el Nuevo Testamento, lleva tiempo. Pero ¿por qué no? Lees cientos de otros versículos. Resulta muy interesante. Descubres cómo se usa la palabra. Quizá al final sabes más acerca de la palabra amor, ágape. O quizá la has estudiado en su forma filia o en su forma eros. No sé la que has escogido. Pero sirve para entender cada vez mejor la Biblia. Así que dedícale tiempo. No es para blandengues. Es para gente que quiere ser seria. Mañana haremos un estudio bíblico serio de Génesis 1. Solo unas pocas preguntas. Tengo 7 preguntas para vosotros y para mí. Trabajaremos en ellas y veremos cómo funciona el esquema que he preparado. Todo un esfuerzo. Exactamente 0. Eso me gusta. ¿Hay tiempo para preguntas o esto es todo? ¿Alguien de la organización? Hay otra charla. Ed, esa es la tuya. Gracias por escucharme.